Amén. Bueno, buenos días nuevamente. En este día vamos hacia la segunda parte ya de este tema sobre la abstinencia en la rehabilitación, en los procesos, cómo esa abstinencia nosotros la podemos entrar a identificar mejor en nuestra vida. Hablamos en la primera parte que la abstinencia tiene una forma de mostrarse y que antes de conocer esa forma de mostrarse, pues, para nosotros son disfraces en los cuales se oculta la abstinencia. Cuando uno no conoce algo, a uno se le disfraza el conocimiento y se le puede disfrazar ignorancia, o sea, se le disfraza esa ignorancia de un falso conocimiento, de la zona de confort de uno, de las experiencias de uno o del estilo de vida de uno, que no le deja ver más allá el aprendizaje que está por delante. Y la abstinencia pues también tiene una forma de ocultarse en las muchas personas de aquí que están en los procesos ya son repitentes y que digamos que en lo que es hablar de la abstinencia pueden hablar. En cuanto a expresarse sobre qué es la abstinencia, pues si aquí cada una de las personas hablara de lo que es la abstinencia, pues como se ha dicho anteriormente en las escuelas, podemos hacer un libro que sea de de los mejores hablando sobre la abstinencia, pero a veces se nos siguen escondiendo cosas que no tenemos en cuenta y que nos pueden jugar en contra a nosotros en el proceso. Que por más de que sepamos avanzar de mil maneras, puede haber una que todavía se nos esté escondiendo. En la Biblia, el rey David le pedía a Dios que lo librara de los pecados que le eran ocultos. Podía tener presente muchas cosas, muchos pecados, podía saber que, que se enfrentaban a muchas cosas, pero entonces también reconocer de que se ignoran muchas. Y cuando yo reconozco que ignoro muchas cosas, pues yo tengo una motivación para aprender más. Cuando yo estoy consciente de que me faltan muchas cosas, pues yo me quito la idea de que ya me basta con lo que yo, con el yo ya puedo, porque ahí se empiezan a meter muchos argumentos a la vida de uno y se le puede estar simplemente disfrazando muy bien la abstinencia o más bien el síndrome de abstinencia, ¿sí? Donde ya esa falta, donde ya esa dependencia quiere reclamar otra vez el lugar que tenía. Entonces, cuando empieza a reclamar ese lugar que tiene una dependencia, no es lo mismo algo que usted vivió un fin de semana, algo que usted ya llevaba viviendo por varios años o por unos meses, algo que usted estaba viviendo a diario y algo que ya tenía usted, digamos, puesto en la agenda que tenía que hacer antes de almorzar, antes de desayunar, antes de acostarse, antes de cualquier cosa, antes de socializar, antes de estar solo, antes de ir a un lugar, todo. Y que cuando no existía ese antes de, cuando el lugar no le ofrecía ese antes de, pues usted se iba ahí y usted se iba a buscar su antes de, iba a buscar una condición la cual
la cual le hacía falta cuando no la tenía ahí. Entonces ahí había abstinencia. Y ahora se le viene a camuflar esas cosas de muchas formas. Y así la persona puede decir, no, es que yo sí quiero, pero ignora que sus propios deseos lo llevan a desviarse. E ignora que las propias... No te puede burro. Por favor, los micrófonos. Doña Angie, tiene el micrófono encendido. Gracias. A veces uno ignora que las propias cosas de uno que parecen buenas son cosas que a veces no son el tipo de darles cabida y que nos pueden afectar y que nos pueden, digamos, conducir a extrañar cosas que ya no van en el proceso y que vienen a chocar con el proceso y que para eso nosotros necesitamos, digamos que estar pendientes como si el riesgo se encontrara muy cerca, pero también estar nosotros, digamos, como estar nosotros conscientes también de que la solución está muy cerca también, porque a veces se cree nomás que el problema está tan cerca que ni para qué cambio. Puedo estar en la fundación, pero pienso que el problema está más cerca que la solución, entonces no hago nada para acudir a cosas nuevas y para que nazcan de mí unas, unas nuevas formas de pensar y de actuar. Entonces, en la abstinencia, yo creo que hay unas cosas que componen el tratamiento en la fundación y y que sirven para que nosotros ataquemos la abstinencia desde los puntos de donde ella puede atacarnos a nosotros. Porque la abstinencia no solamente va a atacar por donde nosotros pensamos, sino que ella va a querer llegar por cualquier lado. Por eso la fundación se trata de tener varias herramientas y de tener unos mecanismos en donde a la persona se le enseñe de distintas maneras para que tenga presente que así como aprende de distintas maneras, así también la enfermedad lo quiere atacar de distintas maneras y de distintos, por varios lados y por varios como que le meta con lo que la persona cuenta, así no lo tenga la fundación. La abstinencia le quiere meter a uno con que uno es hijo, con que hay unos que son padres, entonces por ahí se les quiere meter con que tienen un trabajo, entonces están perdiendo tiempo, están perdiendo plata, se les quiere meter con que le tienen una propuesta afuera, que tienen un viaje, que tienen muchos planes, se les quiere meter con que es que ya se acordaron que tenían buenas cosas, entonces necesitan explotarlas allá afuera, no adentro, sino que obligatoriamente todos esos valores y todas las cosas buenas necesitan es ser explotadas, pero afuera. La abstinencia le quiere meter como sea para sacarlo a uno del proceso, para cambiarlo a uno de lugar, de espacio, de cambiarlo del líder que tiene, cambiarlo del lugar que le tocó, y como sea le quiere sacar cosas a uno que le están atacando esa misma abstinencia. Entonces yo quería hablar sobre aspectos que tenemos nosotros para atacar esa abstinencia, entendiendo que no solamente evitar el consumo, sino que yo sin consumir, yo sigo teniendo pensamientos de cierto tipo. O si no, entonces obligatoriamente la persona que entra a toda fundación ya no tendría por qué hablar
de la calle, ya no tendría por qué hablar de conductas, de, de malas costumbres, de malas concepciones de lo que es su propia vida, de lo que es la sociedad, de lo que es la disciplina, el aprendizaje, porque la persona llega con un poco de definiciones erróneas que le ha producido la droga en ese proceso, porque la persona que consume es discriminada y el que es discriminado pues no piensa que lo están discriminando por una acción mala, sino que lo están discriminando por acciones buenas y malas. O sea, que empieza a interpretar la vida de una forma deformada o trastornada, empieza a vivir en un mundo donde empieza a tener malas interpretaciones. Entonces, para mí algo que es importante para atacar esa abstinencia y para nosotros reducir, poder reducir de verdad como esos pensamientos que tenemos sobre algo que ya estamos habituados, es la parte de la autoridad. Yo tengo tres partes de las que quiero hablar, pero voy a empezar hablando de la autoridad, porque a nosotros al llegar a una fundación, nosotros nos encontramos con que ahí hay autoridad, con que hay unas personas encargadas de manejar o de administrarme a mí el tiempo, de administrarme mis actividades, de administrarme a mí hasta cuánto compro de tienda, los que tienen tienda, hasta qué día yo puedo lavar mi ropa, a qué hora me tengo que levantar, a qué horas ya me debo acostar, a qué hora es el almuerzo. Yo almorzaba a las 3 de la tarde y no, que ahorita es que aquí a las 12 que, que es que yo quiero llamar a mi mamá, pero no, es que aquí las llamadas son cada mes, cada 15 cada semana, y así le digan a uno, no, la llamada es una vez al día, a uno algo le choca porque es que uno quiere llamar es cuando uno quiere. Así le digan, así le digan, es que tienen que acostar a las 7, así sea que a mí me gusta acostarme a las 8, por ahí me puedo pegar para que la abstinencia se me disfrace y yo darle más cabida a lo de afuera, a lo que me quiere sacar del proceso. Porque las cosas empiezan desde las cosas pequeñas. El crecimiento empieza de las cosas pequeñas. Y también nuestra resistencia a la autoridad comienza desde las cosas pequeñas. A veces decimos, no, pues es que a mí no me gusta la autoridad porque es que me vienen a decir cosas muy alejadas de lo que a mí me gusta, ¿no? Las cosas empieza a chocar uno desde las cosas más pequeñas. Para mí esa parte de la autoridad necesita ser reforzada en la vida de nosotros para nosotros poder combatir correctamente esos daños que tenemos Y frente al ahora consumo sí, y como está habituada la vida de nosotros frente al consumo. Siempre estamos necesitando que alguien nos ayude a nosotros. Y en la fundación, por lo menos en la primera fundación que yo llegué, pues yo decía, no, pues si esta persona salió de consumir, ¿yo para qué? En cualquier caso. Así me pudiera decir que lleva tiempo sobrio, yo no veía autoridad, sino que yo veía era a un grave o a un ciego queriendo guiarme a mí que estaba ciego. Y eso era lo que quería yo. Y por eso, en ese proceso, no hice lo que tenía que hacer. En ese proceso yo no miraba autoridad, sino que hacía caso con la abstinencia disfrazada al lado. O sea, que hacía caso, pero no estaba pasando en mí lo que tenía que pasar, porque yo no dejaba que entrara el consejo de esas personas, de pronto como personas que Dios puso
como autoridad para ayudarme a mí. Yo no pensaba eso. Yo pensaba, esa persona, ¿por qué tan cansona? ¿Qué era lo que le pasó? ¿Que era que por ahí lo regañaron, que vine nomás a regañarlo a uno? ¿Será que lo regaña a uno es por alegría? ¿O será que está mal de la cabeza? Yo no sé, uno no veía autoridad, sino que veía alguien como los que mandan a los esclavos, y no se veía autoridad. Y por eso uno no permite que le ayuden en el momento en el que uno está mal. Cuando uno no permite la autoridad frente a esa abstinencia que existe en uno, uno no permite que esa persona esté ahí para ayudarle a uno, sino que no, pues yo estoy mal, ¿yo para qué lo voy a buscar? Si yo estoy bien, ¿para qué lo voy a buscar? Y se empieza uno a desprender desde la misma fundación, se empieza a desprender de lo que necesita para para poder enfrentar esa abstinencia. Y a veces uno dice, no, pues es que la abstinencia yo la estoy luchando, pero ya afuera va a ser a otra forma, va a ser a mi manera. Y se empieza uno a desprender de esas personas que vienen a uno a corregirlo, que vienen a uno a hacerle ver la importancia que tiene la vida de uno y la urgencia que tiene uno de tratamiento y que tiene de autoridad y de que lo guíen a uno. Porque pueden haber personas que le digan, no, pues es que la palabra autoridad la confunden es con autoritarismo. Y entonces hay personas que ven mal que usted busque grupo de apoyo afuera o que, o que busque ayuda, que busque personas que de verdad hayan pasado por eso para que lo aconsejen y que le puedan brindar herramientas. Otra parte que yo quería hablar, aparte de la autoridad, es la efectividad que tiene el proceso. Es una parte que se pone mucho en duda y por la cual se disfraza la abstinencia. A nosotros se nos disfraza mucho la abstinencia cuando empezamos a pensar, pero ¿será que si hago esto, sí me da resultado? ¿Será que si yo hago caso, esto sí me da resultado a mí? O sea que ponemos en duda la efectividad por muchas razones. Unos porque ya llevan varias fundaciones, otros porque es la primera, pero siempre la abstinencia se va a disfrazar. Para lo único que uno debe estar preparado de parte de la abstinencia es que se le quiere disfrazar a uno o se le va a disfrazar de la forma que sea para que usted piense, no, pero es que esto no me va a dar resultado. En el pensamiento de uno, esa mentalidad de no puedo que se venía hablando juega un papel importante para desencadenar en una abstinencia. Es, es muy importante saber de dónde puede venir la abstinencia y puede venir de un pensamiento que nosotros dejemos entrar en nuestra vida, de esos pensamientos que me están diciendo, no, pues es que si yo hago esto, eso no tiene que ver nada con la sobriedad. Que me están diciendo que haga mejor un aseo, que dé más de mí, eso no tiene que ver nada con la droga. A mí lo que me sirve es, como muchos dicen, es que el proceso es afuera. El proceso es cuando a mí me ofrezcan y yo no haga esto. Pero todo, hay una parte hay una frase que dicen que todo es terapéutico. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser tomado para avanzar. Todas las cosas tienen que, uno simplemente es, sí señor, y avance, sí señor, y mejore, demás, exíjase y, y permita que sus capacidades se las lleven a más, que les tiendan las capacidades hacia más. Uno a veces ignora que que la sobriedad de uno también tiene que ser tratada desde los hábitos, desde los pensamientos, y si uno está dudando de la efectividad de eso, está dejando que se le metan a uno con el proceso, que se le metan a uno
con el bienestar de uno, con el bienestar mental, el bienestar emocional, espiritual, y está permitiendo uno que, que digámosle, se está permitiendo uno que le arrebaten a uno esa bendición que le quiere dar el proceso a uno, que le arrebaten los planes de Dios a uno. Eso pasa en todos los niveles. En lo espiritual, le quieren arrebatar a uno los planes que le tiene Dios en el momento, los quieren arrebatar muchas cosas, porque llega disfrazada esa abstinencia. En lo emocional, en su estadía en la fundación, en su proceso cuando esté afuera, en todo le quieren sacar a uno el proceso y se lo quieren hacer ver como si no fuera efectivo los esfuerzos que usted está haciendo y la disciplina que usted está, digamos, aprendiendo a tener en la vida para tener un resultado. Cuando se habla de disciplina no se habla de resultados, porque cuando es el tiempo de vivir la disciplina, precisamente es el momento en el que usted no está viendo los resultados. Cuando le hablan de fe, es un momento de fe y no de ver resultados. Cuando le están hablando de creer, no le están hablando de ver. Y cuando le están hablando de efectividad, le están hablando de proceso. Y le están hablando es que tiene que hacer esfuerzos, que tiene que caminar y que no, y que ahorita no es tiempo de llegar a la meta, pero que es tiempo de ir hacia la meta. Y son tiempos diferentes en los que uno a veces duda de la efectividad del proceso. Y para resumir, pues quería terminar con el aspecto de la terapia y que también tiene que ver con esa disciplina. La terapia es todo lo que uno se encuentra en la fundación. Una levantada, un diario vivir, cómo lo está viviendo usted, si es como con una monotonía o si lo está viviendo como algo nuevo. Usted no se disfruta algo nuevo de la misma forma que se disfruta algo que es aburridor, que le da siempre lo mismo, de lo que no puede sacar nada nuevo, nada productivo, de lo que no fluye nada, digamos, fuera de lo común. Y cuando ponemos el proceso como si fuera algo común, no estamos aprovechando la terapia que nos están dando en la fundación. Y es una parte en la que yo puedo atacar todos esos problemas de abstinencia de mí. Cuando yo acudo a, a las terapias que me tienen programadas a mí, cuando yo aplico la norma, cuando yo doy ejemplo, cuando yo exijo también que haya orden en la casa, cuando yo uso los conductos, todo. La terapia incluye la autoridad, la terapia también incluye cómo yo vivo el momento en mi fundación, si para mí es como una escuela o si para mí esto es estar encerrado. Si para mí esto es algo donde yo estoy naciendo de nuevo, o si estoy es muriéndome ahí en la fundación, porque es que existen varias formas de ver esa terapia. Y como yo piense esa terapia y como yo le dé a mi vida más de esa terapia, pues también voy a poder evitar esa abstinencia, que usted no puede negar que consumió, pero que al menos usted pueda decir, no, yo esos pensamientos yo no los voy a permitir en mi vida. Más bien voy a permitir más terapia, más aprendizaje, cosas diferentes que empiecen a ser parte de como de mi mentalidad y que empiecen a ser parte de todo lo que yo soy. Entonces yo quería como hablar de esas tres partes, de autoridad, de la efectividad y de la terapia. Para mí son partes importantes en las que hay que intervenir la abstinencia en la vida de nosotros. Y aquí no estamos hablando de droga, aquí estamos hablando de otras cosas.
Y estamos hablando que estas cosas son para combatir esa abstinencia. Combatir la abstinencia no es ponerle a usted una bolsa debajo de la almohada a ver si no se la consume. O yo decirle, nos vamos a escapar, a ver si usted dice sí, y entonces por ahí le caigo. Estamos hablando de que usted revise la autoridad, cómo está pensando, si es efectivo ese proceso para usted, si todo es terapia y cómo se está viviendo esa terapia. Entonces, pues ese es como un aporte mío para darle inicio a los aportes que tienen ahí las personas que están levantando la mano. El líder Mauricio levantó la mano. A mí la charla de realización, no se escucha muy bien. ¿Hay que de casualidad? Está entrecortado. Es recortado, dice. ¿Dónde está? Sí, ahí se me escucha. Sí. Buenos días. ¿Ahí se me escucha bien? Un poquito mejor, sí. No se escucha bien, no se escucha, mucha interferencia. Ahí sí me escucha. Discúlpenme, buenos días. Quiero pedir la situación no vamos a empezar. Nombre es Ángel Silvara. Digo, que no respecto a la un punto a favor. Proyectos, cualidades, futuro, ingresos, cultivar acciones para recibir bendiciones. Punto en contra. Vacíos, adicciones, falencias, malas condiciones de lo que es su propia vida. En adicciones erróneas, existen gente, egocentristas, insolencia, ego, individualismo, falta de respeto, ganarme los beneficios comunes, hablar fuera del tema de rehabilitación, llamar la atención, pensamientos ilógicos, mandato impulsivo. Una persona que debe ayudar al que va a ayudarnos a contraatacar la abstinencia, lo hace con el fin de ver un cambio tanto externo como interno y espiritualmente primeramente lleno. Razones de abstinencia. Se le puede tratar que juega un papel importante para desencadenar una abstinencia, poner siempre un 100% de mí, como compromiso de cambio, como ordene que ordene y cumplida su orden. Son tres leyes básicas. No dudar, no dejar interrumpir mi cambio. Yo mismo me encargo de dejarme tentar para robarme mi bendición. Autoridad propia para decidir, volver a nacer o morir en el intento. Ese es mi punto de vista, líder. Adelante. Gracias. Estuvo un poquito entrecortado, pero ahí al final se le pudo escuchar algo mejor. Y también, sí, toda esa autodisciplina de la que habla es importante porque que necesitamos esa disposición, pero también necesitamos reforzar esa disposición con
con esas cosas de las que venimos hablando, de tener presente de que la abstinencia y que la adicción, así como era compleja allá afuera, también tiene que ser compleja en el proceso, y que eso implica que también pongamos mucho de nuestra parte. Entonces, muchas gracias. Diego levantó la mano. Hola, muy buenos días para toda la familia de la Escuela de Sabios. Bendito Dios por estos espacios de aprendizaje, de crecimiento y de formación. Estamos tratando un tema muy importante, como todos, digo yo, como todos, porque todos a nosotros nos van dejando en nuestro proceso de vida, nos van dejando a nosotros bases y nos van dejando unos cimientos claros para nosotros poder entender qué es lo que nos pasa a nosotros, qué es lo que nos pasa, por qué actuamos de cierta manera, por qué nos comportamos así, por qué pasan las cosas. Y para nosotros poder entender, pues tenemos que estar investigando, tenemos que estar escuchando diferentes aportes, diferentes ideas desde muchos ángulos, desde todas las dimensiones que se puedan explorar los temas, son bien importantes para que nosotros logremos dimensionar qué es lo que pasa cuando por lo menos nosotros estamos enfrentando una abstinencia. Por lo general se enfrenta mucho en los primeros, o sea, es muy fuerte en los primeros meses. Se presenta con mucha fuerza y también varía mucho dependiendo de la sustancia que se estaba consumiendo, de la sustancia que se ha cortado de consumir. Y son diferentes tipos de abstinencia. Por lo general bájale un poquito, por favor. Por lo general es muy diferente un tipo de abstinencia, los cuadros o los síntomas que se presentan en una persona que ha consumido heroína, a una persona que viene de consumir bazuco, o un síndrome o una abstinencia de una persona que viene con desenfreno sexual, o una persona que viene que está enfrentando un síndrome de abstinencia por el uso de marihuana. Bueno, varía mucho, pero de todas maneras suelen presentarse problemas de salud, comienzan a presentarse, hay personas que se les presenta cuadros en la piel, dolores de cabeza, y ese abstenerse, ese corte que nos hacen a nosotros, que en algunas veces suele ser de manera brusca, pues obviamente entra uno a chocar con todo lo que tiene que ver con el tema de la fundación. Entra uno a chocar con todo. ¿Por qué? Porque ahora Felipe hablaba sobre la autoridad, y me parece que con lo primero que uno llega a chocar es con la autoridad. Porque pues uno llega de hacer, venimos de hacer lo que a nosotros se nos antojara, lo que nuestro cuerpo nos pidiera, lo que nuestros deseos, lo que a nosotros nos imaginábamos, eso hacíamos. Entonces, es cierto que comienzan a presentarse un choque, y ese choque es con la norma, ese choque también es dejar atrás de manera brusca una sustancia que nos estaba causando a nosotros placer extremo, que nos estaba causando
que nos estaba generando todo el tiempo dopamina, que estábamos haciendo lo que nuestros impulsos nos llevaran a hacer, ¿sí? Entonces, es bien importante poder entender bien este tema, ¿sí? Abstinencia es la privación, la negación o la renuncia de algo normalmente placentero o que se desea, o la retirada de la libertad de hacer algo en dirección a una meta. Entonces, nosotros íbamos por una senda que era la senda de los deseos, la senda del placer, la senda de darle rienda suelta a lo que a nosotros nos gusta. Y cuando a nosotros ya nos privan y nos dicen, venga, si nosotros, nuestras familias, personas que nos aman, toman la decisión por nosotros, porque nosotros muchas veces, por más que en estado de consumo nosotros tuviéramos como ciertas sensaciones de querer buscar un cambio, muchas veces nos podían más el deseo y lo que nosotros, el consumo, por así decirlo. Entonces a nosotros nos privan hasta que, pero solo con el fin de que en algún momento esa privación se vuelva en una aceptación, de que esa negación que hay en nosotros, con la que nosotros llegamos a un sitio de esos a enfrentar un tratamiento, en algún momento, después de pasados los meses de que se presenten estos síntomas de la abstinencia, nosotros volvamos a recuperar nuestro sano vivir. Deme un momento, por favor. Entonces, es bien importante que nosotros se recupere eso, se recupere la autoridad, todo lo que hablaba ahora mi líder Felipe, sobre lo que hay que enfrentar, o sea, porque el abstenerse es algo que nosotros tenemos que implementar en nuestras vidas como cimientos y como pilar, como pilares sólidos, porque si usted y yo queremos mantenernos dentro de un proceso de vida saludable, dentro de un proceso de vida por lo que queda, nosotros tenemos que estar enfrentando el abstenernos y la abstinencia por lo que queda, porque hay muchas cosas que usted va a pasar. Sí, se presenta el síndrome de abstinencia empezando el proceso, pero ahí para allá usted tiene que comenzar a tener abstinencia voluntaria, porque hay muchas cosas que a usted le van a gustar. Yo digo siempre, y yo digo, los gustos y nuestros deseos siempre van a estar, siempre, nunca se van a ir. Nuestros gustos, nuestros deseos, lo que nos genera a nosotros dopamina, lo que nos genera a nosotros placer, pero muchas veces son placeres que no vienen acorde a lo que es la disciplina, no vienen acorde a lo que a nosotros en realidad necesitamos. Usted y yo, por más que a nosotros nos guste una sustancia, por más que a nosotros nos haya gustado la vida mundana, la vida de la noche, la vida de los hoteles oscuros, la vida de las aberraciones, la vida de Bombillo Rojo, todo eso que a nosotros nos gustaba. Me dicen por acá Bombillo Rojo. Todo eso a nosotros, en realidad, tenemos que abstenernos. Usted no quiere pecar, absténgase. Es decir, guardarnos. Vea, y la abstinencia y los síndromes y los cuadros que se presentan no van a ser, inicialmente son los fuertes, pero de ahí para allá van a venir de diferentes formas. La abstinencia se va a presentar de diferentes maneras. Y nosotros tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar muy sobrios
para nosotros poder identificar cuándo nosotros nos tenemos que abstener de algo. Yo lo quería abordar desde ese punto de vista, ¿sí? De que nosotros nos privemos. Donde viene, ahí es, y el maestro de la vida, nuestro Señor Jesucristo, lo explicó de muchas maneras. Lo explicó de muchas maneras. ¿Sí? Pablo también dijo, ten cuidado de ti mismo, es decir, hay que abstenerse de muchas cosas. El que quiera tomar su cruz, niéguese a sí mismo, o sea, niegue sus deseos, niéguese muchas veces a los placeres. Y muchas veces, vean, nosotros muchas veces le damos mente y nos enfrascamos porque muchas veces nos tenemos que negar hacia un deseo, hacia un placer, hacia algo que nos gusta. Pero vea, le digo algo, no nos conviene, no nos sirve. Muchas veces nosotros nos tenemos que ver negados, nos tenemos que estar negados hacia las cosas malas, nos tenemos que estar negados hacia una amistad que de pronto no nos conviene. Y muchas veces nuestra mente, nuestras emociones se pegan unas enredadas y se pegan unas frustradas porque sencillamente nuestras nuestras madres, nuestros padres, las personas que están pues a nuestro cuidado nos dicen, usted y usted tienen la ayuda del cero. O usted y usted prohibía la junta. Usted no da cuenta cuando le decían a uno, es decir, cuando le decían a uno, no se junte con tal persona, es decir, absténgase, absténgase, absténgase de hacer tal cosa, absténgase de no hacerse ahí en esa esquina, porque resulta y sucede que en esa esquina lo que hacen todo el día es fumar marihuana y hacer cosas que van en contra de lo que Dios quiere para usted, que van en contra de su propia vida, que van en contra de nuestra propia humanidad. Y obviamente, obviamente cuando uno se abstiene, cuando uno está, cuando uno se abstiene a algo, hay muchas luchas internas que vienen como a causar en nosotros, en nuestro ser interior, a causar una serie de conflictos, una serie de situaciones que lo llevan a uno muchas veces a tener unas luchas que muchas veces lo hacen a uno apartar del proceso, lo hacen apartar de lo que Dios quiere para uno. Por eso muchas veces a esa lucha de la abstinencia hay que meterle autoridad, a esa lucha hay que meterle tratamiento, a esa lucha hay que meterle dominio propio. Ahí yo quiero hablar sobre esto, sobre el dominio propio, sobre la templanza, sobre lo que hay que tener, y lo que hay que aplicar para aplicar esto, el abstenerse, para aplicar la abstinencia. A nosotros todo el tiempo no nos van a tener en una fundación abstenios, no nos van a tener todo el tiempo obligados a que no consumamos. Y hasta en el mismo programa de la fundación, usted va a estar los primeros 3 meses, los primeros 4 meses, donde va a estar vigilado, donde va a estar supervisado, donde va a estar por así decirlo, en cuidados intensivos, donde el líder, donde los servidores, vamos a estar pendientes de que usted se abstenga de hacer lo que usted venía haciendo. Es decir, si usted venía levantándose tarde aquí en la fundación o comiendo a deshoras, teniendo una vida desordenada, pues, y no siendo funcional, en la fundación a usted de una lo que le frenamos es eso. Si usted venía desordenado, aquí le metemos orden a través de la autoridad. Si usted venía con malos hábitos, en la fundación le metemos buenos hábitos. Si usted venía metiéndole apatía a su vida, en la fundación le metemos trabajo fuerte, trabajo duro, le metemos trabajo de huerta, le metemos charlas ilustrativas, le metemos charlas que eduquen, le metemos escuelas de sabios, le metemos devocionales a las 5:30 de la mañana, le metemos orden a nuestra vida. Porque lo que hacía
lo que hacíamos nosotros era una vida desenfrenada, una vida sin Dios y sin ley. Como dice mi mamá, es que a usted lo que le gusta vivir es sin Dios y sin ley. Le gusta vivir sin autoridad, sin ley y sin orden. Y eso a nosotros, pues los que nos, o sea, lo que nos ocasionaba a nosotros era que ese tipo de comportamientos nos llevaran a nosotros a darle rienda suelta al consumo, a darle rienda suelta a nuestros deseos. ¿Sí? Entonces la abstinencia es una decisión a menudo forzada y brusca, que hace que el individuo no haga más una cosa. ¿Qué nos hacen a nosotros en la fundación? Que no hagamos más lo que veníamos de hacer, que no hagamos más, que paremos. Porque muchas veces lo difícil de esto y lo difícil, y yo creo que aquí todos me entenderán, es parar. Parar es algo bien complejo. Por eso hoy en día son muy pocas las personas que en realidad toman la decisión voluntariamente, sino que lo que hacen las familias es llegar y abruptamente, forzada y bruscamente, pues hacen traer a su familiar, que hace que el individuo no haga más una cosa, como beber, fumar o consumir sustancias, usar drogas. La abstinencia está estrechamente ligada a las sustancias tóxicas, como el alcohol o las drogas. Existen otros tipos de abstinencias, como la abstinencia de alimentos o bebidas, la abstinencia disciplinar, la abstinencia sexual. Abstinencia. Y nosotros aquí trabajamos la abstinencia a las sustancias y todo lo que abarca las sustancias, porque todos sabemos que nosotros no solamente consumíamos, nosotros también teníamos problemas de índole sexual, teníamos problemas de índole, problemas afectivos, ¿sí? Teníamos problemas de alcohol, mejor dicho, todo lo que se maneja en la noche, todo lo que se maneja en la noche. La mentira, el engaño, la falsedad, las malas relaciones, éramos mal hablados, éramos mal vestidos, todo lo que conlleva, todo lo que arrastra. Ustedes me entenderán, ustedes me entenderán, todo lo que arrastra, todo lo que arrastra la vida de la noche, la vida de la droga. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos el conocimiento pleno de a qué a nosotros nos estamos enfrentando. Junto con la abstinencia existen los síntomas y las crisis del síndrome de abstinencia, que son cambios bruscos de comportamiento, por lo general con alucinaciones y convulsiones en las personas que son muy dependientes de algo. Éramos dependientes a algo. Esta expresión se utiliza a menudo cuando está relacionado con las drogas o con algunos medicamentos y que genera dependencia física y psicológica. Entonces, ¿qué es lo que hace la fundación? Pues nos trabaja a nosotros todas estas partes. Nos mete orden y además de eso, a través de un buen dormir, a través de un buen comer, a través de buenos hábitos, nosotros comenzamos a mejorar nuestra parte física, es decir, pues nos desintoxicamos. Y comienza de ahí para allá, después de unos meses de que ya la persona de que ya estemos estables, pues ya comienzan a trabajar en nosotros la parte psicológica. Ya comienzan a trabajar la parte de nuestra alma, de nuestro espíritu, ya sea de una manera psicológica o de una manera teoterapéutica, es decir, espiritual. Y comienza un proceso. Muchas veces recuperar la parte física es muy fácil. ¿Por qué? Porque pues duermes bien, comemos bien, hacemos deporte,
estamos viviendo sanamente, pero recuperar la parte de nuestra mente, recuperar la parte de volvernos inteligentes emocionales, recuperar la sabiduría, recuperar la sobriedad como tal, para nosotros volvernos a abstenernos a algo, pero ya de manera voluntaria, toma demasiado tiempo. Para usted recuperar el sano juicio, para usted decidir qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, toma buen tiempo. Y ese tiempo depende también de qué tan fuerte haya sido el daño y el tiempo de consumo que nosotros hayamos estado. Entonces, Dios es bueno. Y hace que el ser humano en realidad tenga cambios significativos en la vida. Por medio de ese tomar su cruz y seguirlo a él. Tomar su cruz y negarse a los deseos, abstenerse a los deseos. Ese negarse, cuando él dice ese negarse, es abstenerse a lo que usted le gusta, abstenerse al deseo muchas veces de su voluntad. Y recuperar ese sano juicio para que no sean los tiempos y la hora y lo que usted quiera y desea, sino que usted se encarrile en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, ese era mi aporte, que tenga un buen resto de semana. Bendiciones. Gracias, Diego. Algo que estaba pensando ahora, yo estaba diciendo que hay que, en la abstinencia, hay que trabajarla negándose a sí mismo. Y a veces hay cosas que lo hicieron a uno esclavo, pero uno las consideraba como parte de la vida de uno y uno terminó siendo propiedad de cosas que lo hacían esclavo a uno. Y yo no sé, uno cómo puede llegar a tener a tener ese pensamiento tan ilógico por el cual llegan los síntomas de esa abstinencia y por el cual nosotros presentamos muchas manifestaciones de esa abstinencia y que simplemente son cosas que han sido esclavizantes para nosotros y que ahora a nosotros nos toca casi que negarnos a nosotros mismos. Ni siquiera negar los deseos, sino negar a uno mismo. O sea que hasta dónde llegan esos deseos, a arrastrar la vida de uno, a llevarse la vida de uno por delante. Para que uno se tenga que negar a uno mismo, es porque ya han tomado mucha parte los síntomas. Es como si usted enfermara y no le dijeran, le vamos a quitar la enfermedad, y no que le vamos a quitar todo. Como cuando le dicen a uno en las fundaciones que solamente tiene que cambiar una cosa y que esa cosa es todo, cambiar todo. Porque los síntomas, la persona no lo ve como eso. Y a veces le puede estar diciendo, es que usted está presentando este síntoma y dice, ¿quién? ¿Yo? No, pero yo no soy, usted el que tiene los síntomas. Y se empieza a exteriorizar todas esas cosas que están viviendo y no se tienen presente que hay muchas manifestaciones de esa abstinencia y que no se toman en cuenta. Entonces, en Villasamán levantaron la mano. Buenos días, mi líder Felipe. Buenos días a todas las personas que se conectan a estas escuelas de sabio, a estos espacios donde podemos aprender un poco más de esta enfermedad y de esto tan complejo que
que veníamos viviendo nosotros, ¿no? La abstinencia es abstenernos a algo que nos generaba dopamina, que nos generaba placer, ya fueran sustancias, alcohol, malos hábitos, porque muchas veces cuando usted hace cosas malas, usted liberaba placer. Por eso en la calle mucha gente le gustaba que hacer malas cosas, que vamos a robar, que vamos a hacer esto, porque eso también le generaba cierto placer dentro de su cerebro. Por eso, cuando hablamos de abstinencia, yo creo que es el primer paso que toda persona adicta debe cruzar para realizar un proceso de recuperación. Nosotros vemos en la fundación que cuando llegan personas, dependiendo de la sustancia que consuman, tiende a sentir un síndrome de abstinencia diferente, ¿no? Como decía Melier de ahorita, no es lo mismo una persona que llegue por consumo de marihuana, una persona que llegue por consumo de heroína, son sustancias mucho más fuertes y son sustancias que la abstinencia es mucho mayor. Pero también tenemos que entender de que hay abstinencia física y hay abstinencia mental, psicológica. La abstinencia física tiene un lapso de tiempo mucho menor, días, horas, que de pronto la persona con buen descanso, actividad física, puede superarlo de manera fácil, algún tipo de medicamento, en el caso de la heroína, pero la abstinencia mental y psicológica vemos que tarda mucho más tiempo y esta abstinencia es la que muchas veces nos juega una mala pasada en el proceso de recuperación, porque hay personas que creen que ya 3, 4 meses, y como muchas veces nos han explicado, piensan que ya son producto terminado, que yo ya estoy bien, ya me veo gordito, ya una cosa, pero no entienden que a los 3, 4 meses es cuando empieza su mente y su cabeza a pedir dopamina, allá me cansé de esto, ya estoy cansado de la terapia, ya estoy cansado de pasar a los devocionales, y es ahí donde eso también es abstinencia, ya quiero estar afuera, ya quiero, y es ahí donde tienen que aprender uno a colocarle, a colocarle también lo que dice mi líder Diego, lo explicaba ahorita, ese dominio propio, porque abstinencia no simplemente es de sustancias, uno tiene que abstenerse y tratar de obligar la carne hacia la comida. Hay personas que cambian la sustancia por un plato de comida y usted también tiene que aprender a colocarle esas riendas otra vez, ese freno, ese cabestro a todas aquellas actitudes, ¿sí me hago entender? Y a empezar a mejorar esos hábitos y eso lo hacemos dentro de la fundación. Lo hablábamos en la escuela de sabios pasada, los malos comportamientos, los malos hábitos que teníamos antes, muchas veces esos malos comportamientos fueron los que nos llevaron al consumo de sustancias psicoactivas. Y ahorita que estamos acá, tenemos que abstenernos de una serie de cosas para no volver a ese consumo. Mi líder Diego decía, hay personas que no son capaces de abstenerse un plato de comida. No, hoy, o llega un dulce, no, hoy no me lo voy a comer, me lo como el sábado. Aprender a posponer también ese sistema de recompensa y que las cosas no son cuando uno quiere, sino cuando en realidad se pueden dar. Y eso también es abstenerse, eso también es abstinencia, el que las cosas no lleguen cuando nosotros queramos, sino cuando deben de llegar en el tiempo de Dios. Los síntomas físicos y mentales de, de, eh, de las abstinencias a las drogas o el consumo, pues la mayoría son vómitos, sudoración, temblores, que vemos que cuando las personas llegan presentan unos cuadros fuertes, personas que vomitan, sudan, no pueden dormir, trastornos de sueño, y todas estas cosas se van mejorando con el tiempo, con actividad física, algunas personas requieren algún tipo de medicamentos, pero esos son los síntomas más comunes, el vómito, las náuseas, sudoración, temblores, pero el apóstol en algún momento nos explicaba en las clases que él nos da de que esto tiene que doler y que cuando esto duele, muchas veces, no sé, eso lo pienso yo de manera personal, cuando usted el síndrome de abstinencia lo maneja con pastillas, con medicamentos, a usted no le duele, usted no siente, no vivió el síndrome de abstinencia en la carne, no lo vivió pues en plenitud. Entonces cuando usted se le pasa y ya se ve gordito, usted le da lo mismo volver a salir a consumir. Pero si de pronto usted en realidad le tocó vivirlo sin pastillas, sin medicamentos, la persona nos comentaba que en el tiempo de él no existían medicamentos para ese tipo de cosas, entonces a usted en realidad le duele, usted en realidad sufre, usted en realidad le costó superar ese síndrome de abstinencia. Entonces cuando usted va a volver a consumir, usted dice, no, no puedo volver a hacerlo porque, a mí me costó en realidad. Entonces todo ese tipo de cosas va muy de la mano. Hoy en día la ciencia va muy avanzada y pues se hace mucho más fácil, pero yo creo que esto es necesario dentro de una fundación. Por eso también tratamos de que las personas cuando están en síndrome de abstinencia somatizan mucho, les duele una muela y ya quieren una pastilla. No, tranquilo, que eso también hace parte del proceso de desintoxicación.
todo es mental, que ya se sienten enfermos, que le den los huesos, no, eso se recupera también es con tiempo, con ejercicio físico, buena alimentación, buen descanso, y el mismo cuerpo se va regulando. Tengo chicos que muchas veces nos han dicho, no, es que yo no puedo dormir sin una pastilla, y al segundo día me dice, uy, Miguel, gracias porque ya estoy durmiendo y usted no me ha dado la pastilla. Le digo, no, es que el cuerpo tiende también de manera natural a recuperarse, a sanarse, por eso el apóstol nos habla tanto de la fábrica de medicina, porque es que el cuerpo tiene la capacidad de empezar a generar su propia medicina para este síndrome de abstinencia. Por eso es tan importante que aprendamos a respetar los tiempos dentro de un proceso y no todo lo queramos remediar con una pastilla, con un medicamento, ¿no? Hay cosas que el cuerpo de manera natural las va a ir sanando y mejorando, y esto no todos los procesos son iguales, no todas las personas son iguales. A uno les tardará 3, otros 4, otros 1 año, y ya usted va a poder ir manejando que la ansiedad por la comida, que el trastorno de sueño, que ya puede descansar mejor, que sus hábitos van mejorando, la compulsividad. Entonces, aprender a abstenerse, a doblegar la carne con un plato de comida, con un dulce, con un privilegio. Todas estas cosas uno las va mejorando también con el tiempo. Por eso este proceso de recuperación dura, dura y no puede hacerse de la noche a la mañana, y eso lo tienen que entender los pacientes, nosotros, las familias. Debemos entender de que esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso largo, un proceso que el cerebro debe ir entendiendo que todas aquellas cosas que hacíamos antes ya no las podemos hacer porque nos causan daño, y que cuando el cerebro quiere sacarle, quiere salirse, se tiene que ponerle freno y cabestro y abstenerse a hacer todas esas cosas y empezar a darle dominio propio, templanza a todas estas actitudes que nos llevan a consumir. Entonces, pues ese era mi aporte, mi líder. No sé si de pronto alguna otra fundación era o algún otro líder quiera opinar. Gracias, Miguel. Pues hablando así como está hablando Miguel de la parte de los síntomas, hay síntomas que a una persona se le pueden demorar, digamos, de una forma unas horas, pero esos mismos síntomas se le pueden extender en alguna situación, se le pueden detonar en una situación, así lleve 1 año, y a veces la persona ignora eso porque no es algo que tiene constante ese síntoma y no espera que ese síntoma se le vaya a manifestar, sino que cuando se le manifiesta dice que es otra cosa. Y esos síntomas es importante que nosotros le podamos prestar atención, porque pueden llegar porque ahora estaba leyendo que hay síntomas que llegando al punto máximo pueden extenderse mucho más. Entonces a veces el tiempo no nos exonera a nosotros, no nos evita tener unos síntomas, y que esos síntomas deben ser tratados constantemente. Entonces, gracias por el aporte. Veo a Fundaciones Vencedores y al apóstol Matías levantando la mano. Muy buenos días. Buenos días para toda la familia de Escuela de Sabios. Nuevamente agradezco este espacio en el cual compartimos y nos une la recuperación. Un espacio en el que compartimos saberes y cosas que fortalecen este proceso de recuperación y de restauración. Hablando de la abstinencia, yo iniciaría hablando un poquito de las etapas de la adicción. Iniciamos con una etapa experiencial, luego pasamos como a una especie de noviazgo, una luna de miel, luego viene la traición, posteriormente la ruina y por último la sustancia nos tiene aprisionados. Y esa relación se convierte en algo tan estrecho que es de ahí donde surge la abstinencia. Llegamos a la fundación, miramos hacia un lado, hacia el otro, ya no está la sustancia. Me cortaron de una manera bruta la relación que de una u otra forma esos neurotransmisores cerebrales, la dopamina, la mantenían activada, pero llego a la fundación y ya no están. Y algo más,
Muchas veces dentro de esa relación le dábamos poder a la sustancia. ¿Cuántos de nosotros no para, entre comillas, tener mejores orgasmos sexuales, utilizábamos esa sustancia, esa relación? Para poder recibir mis alimentos, que para que me dé buen apetito, necesito de esa relación. Que para poder dormir, necesito de esa relación. Que era para poder tener relaciones interpersonales, socializar con el otro, necesito de esa relación. Entonces yo quería tocar un poco la severidad, la agresividad que tiene la abstinencia en muchos de los casos. A veces llegamos a la fundación y los cólicos son tremendos. Es una experiencia dolorosa. Los vómitos, las diarreas, la inestabilidad, el mal manejo de emociones, la frustración. Cantidad de cosas que vivimos que hacen que este síndrome de abstinencia se convierta en un gigante que hay que derrotar. La Biblia nos habla de David y Goliat. David era un chico muy pequeño y le tocó enfrentarse a un gran gigante. La severidad de la abstinencia se convierte en un gigante. Compañeros que hemos caminado por la adicción, ¿cuántas veces desde esa abstinencia, sumada a la compulsión y a la obsesión, no sucumbimos a los antivalores? Chicas, chicos, ¿cuántos en ese momento de desesperación decidimos prostituirnos porque no, necesito la sustancia y la necesito ya? ¿Cuántos dijimos, no, yo necesito la sustancia, no aguanto, la necesito, cojo una moto, dame moto y vamos y delinquimos, cometemos cantidad de situaciones adversas? El habitante de calle no llegó allá por casualidad. Primeramente sintió de pronto esa abstinencia, esa compulsión, esa obsesión, y decidió, en la casa me ponen límites y barreras, puedo seguir la relación con mi aliada número uno estando por fuera de casa, pero necesito sostener esa relación. Entonces voy a reciclar, voy a meter la mano a la basura, voy a comer de la basura porque necesito sostener mi relación. Y no es una relación amena que produzca bienestar. De una u otra forma, nosotros los adictos entramos en masoquismo. Nos está haciendo daño. Digamos, una relación de pareja, me está siendo infiel, perdónenme la expresión, me está sacando cachos, me da pata y puño, me tiene preso, me amarra, me pega, pero yo quiero seguir con ella. Pero al llegar a la fundación, principio de realidad, se desapareció. Y hay normas dentro de la comunidad que me dicen, no volverás a verla y ya, chao. Se corta de una manera bruta. Y vuelvo a traerle el ejemplo de David. En algunos momentos, compañeros, personas aquí presentes, sentimos que hay un gigante enorme al cual enfrentar. ¿Estamos dispuestos a alcanzar la victoria como lo hizo David? Él sintió cantidad de cosas. Así como nosotros en medio de la comunidad sentimos muchos sentimientos adversos, situaciones complicadas, pero David alcanzó la victoria. Ponemos otro ejemplo de la Biblia, Gedeón. Gedeón debía derrotar al ejército de los madianitas, que eran tan grande ese ejército que llegaba y saqueaba al pueblo, los robaban, los dejaban en las ruinas, en el polvo y se iban. Los tenían sometidos, esclavizados. En las fundaciones en ocasiones hay cantidad de personas, hablando de Gedeón. Inicialmente eran 32,000 los del ejército de Gedeón. Luego fueron 22,000 porque 10,000 les dio miedo y renunciaron. Y así sucesivamente fue descendiendo el grupo de los triunfadores hasta que quedaron 300, los 300 de Gedeón. ¿Está usted dispuesto hoy a formar parte de ese grupo? Miremos nuestra fundación a la cual pertenecemos. Hay momentos en que hay 60, 70, 100, 30, 40, pero vemos como muchos empiezan a retirarse. No derrotan al gigante Goliat y empiezan a renunciar. Y ya eran 50 y miramos luego un grupo de 40, de 37. Pero al final siempre hay un grupo que alcanza la victoria. Doy gracias a Dios por el nombre que tiene nuestra fundación, Vencedores, porque eso nos une, fortalece en nosotros el alcanzar siempre el triunfo.
y queremos ser como ese David, que besó al gigante Goliat. ¿Usted está dispuesto hoy a vencer esa abstinencia? Usted que acaba de llegar a la fundación después de consumir muchos años heroína y está vomitando, no puede ingerir sus alimentos, ¿está dispuesto a vencer ese gigante? Tengamos en cuenta que esta relación es tan estrecha, la hicimos tan estrecha de una manera voluntaria, que es un momento doloroso, la ruptura, la separación abrupta. Hagamos también como un símil. Tiene usted una relación muy estrecha y esta persona fallece. Y de hecho, la recuperación implica que hagamos un duelo con la sustancia, no un duelo temporal. Si una persona se muere, se murió para siempre. Pero muchas veces hacemos duelos a medias. No, yo mientras esté en la comunidad voy a dejar de consumir, pero al salir voy a consumir marihuana. O no, yo no voy a volver a coger los ácidos, pero la marihuana, el licor, el cigarrillo, ¿no? ¿Cómo le ocurre? Igual son sustancias que nos generan no bienestar, sino malestar y también generan abstinencia. Hay fumadores compulsivos de cigarrillo que llegan y no logran. Se convierte esto en el motivo por el cual abandonan un proceso, porque no logran superar la abstención al consumo de cigarrillo. Gracias nuevamente a este espacio porque de verdad nos nutre. Gracias porque a través de este espacio muchas familias, muchas mamás que veo aquí presentes empiezan a entender sobre la enfermedad de sus hijos, sobre la enfermedad de su familiar. Y desde allí construyen estrategias de afrontamiento para cuando esta persona regrese nuevamente a casa. Muy diferente sería si este espacio fuera solo para nosotros los usuarios, pero que sea también para las familias, eso lo hace más poderoso, por decirlo así. Nuevamente le invito, sea usted el gigante, el David que derrota al gigante. Inclúyase usted en el grupo de los 300 de Gedeón que alcanzaron la victoria. Entra a la fundación del grupo de 100, lo repito, pero ¿cuántos se reeducan? Generalmente las ceremonias de reeducación, de 100 que hubo, se reeducaron 7, se reeducaron 10, se reeducaron 15. Hoy la vida misma nos propone el triunfo, alcanzar la victoria. Como lo decía ahora uno de los compañeros, lo más complicado es esa abstinencia física, lo más severo, lo más agresivo, pero no es eterna, es efímera. Es lo primero que desaparece. Posteriormente aparece en muchos casos, si no en todos, el síndrome de abstinencia posagudo, que aparece inclusive después de llevar años sin consumir sustancias. Es algo que estará presente porque, así como la adicción es algo que nos acompañará para el resto de la vida, también sus síntomas aparecerán en los momentos que no nos esperamos. Gracias por este espacio, gracias por escucharme. Muchas bendiciones para todos, que Dios los bendiga y que sea la recuperación que reine y que continúe fortaleciendo los lazos que nos unen y que nos convocan que cada mañana sea una prioridad. ¡Hey! Ya me llegó el link, voy a conectarme a la Escuela de Sabios porque me trae conocimientos, me enseña cómo manejar la situación, me ayuda a formar parte de los 300 de Gedeón, de los que alcanzan la victoria. Me ayuda a convertirme en un David que derrota grandes gigantes. Ese es el reto que tenemos hoy. Tiene mucha abstinencia, está sufriendo, está llorando, tiene diarreas, derrote ese gigante. Mil bendiciones para todos, perdonen que si me extendí un poco, Dios los bendiga y nos seguimos viendo en ese espacio. Muchas gracias. Gracias por su aporte. ¿Ya ha levantado la mano? Un saludo para todos. No, bueno, ya sería cerrar. Yo creo que el tema es muy importante, es muy necesario, es de mucha edificación. Los que alcancé a escuchar claramente, que fueron los últimos dos aportes de los dos compañeros, Miguel y el compañero ahorita de Vencedores. Me gustó cómo cerró él, que ser de los valientes de Gedeón
y que entrar en ese desespero por participar de una educativa o por participar y pedir el link de la escuela de sabios. Me gustó eso porque mire que así como uno tiene síntomas y ahí es donde yo me quiero enfocar más, en la sintomatología. Quizá nosotros identificamos la sintomatología física, los vómitos, lo que dijeron, la sudoración, las reacciones, daño de estómago y dependiendo del tipo de consumo. Pero tenemos que revisar los síntomas que aparecen cuando el proceso va avanzado. Yo le digo aquí entre nos, y ahí de pronto hoy no nos va a dar el tiempo, pero vamos a dejar el tema abierto para la próxima semana. Yo llevo muchos años sin consumo, pero puedo tener alguna sintomatología en mis estados de ánimo, en mis emociones, en mis pensamientos, que pueden determinar unas reacciones y unas acciones que pueden llevar al consumo. Y si yo no estoy atento y yo no estoy alerto a esos síntomas, y así como hay unos síntomas, a usted le da hambre y hay unos síntomas. Oiga, cuando uno tiene hambre, le da tremendo mal genio. Cuando uno tiene abstinencia de la comida, son las 2, 3 de la tarde. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo ahorita tengo un dominio propio, como por ahí lo dijeron. He desarrollado unas capacidades y unas habilidades. Pueden llegar las 5 de la tarde y yo ya no me estreso. Pero cuando yo estaba en proceso, a mí se me demoraban en la fila 1 minuto para la comida y le digo la verdad. O mi mamá en la casa, cuando vivía en el Hotel Mama, se me demoraba un poquito con el desayuno y eran gritos, eran reacciones, era cualquier tipo de reacción, arrugando la cara, habían unos síntomas, ¿ya? Entonces también cuando nosotros estamos en recuperación, mire los síntomas negativos. Cuando usted está con la billetera vacía, cuando usted no ve plata, a usted le dan unos síntomas. Cuando usted no ve a sus seres queridos, cuando usted no hace el amor, hay unos síntomas y hay unas reacciones porque entra en lucha su ser, porque su sistema de recompensa, la química del cerebro reclama la de la felicidad, la de la alegría, la del placer. Y empieza esa química a luchar. Entonces, hay muchas cosas que cuando usted está en abstinencia de ellas, hay unas reacciones. Y cuánto más con la droga que contaminó el ser y que está allí, así sea en la memoria, todavía continúa ahí, así sea en los recuerdos. Hay muchos que uno les habla y la pipa, y aquí y allá, y eso se transportan, y eso le empiezan a hacer así, se carramanean en seco, y uno les empieza a hablar de eso y les gusta, y nos gusta, ¿ya? Pero mire que también me gustó lo que dijo el compañero ahorita de vencedores. También hay unos síntomas del lado bueno, que también haya desespero, angustia, sudoración, cólico, diarrea, daño de estómago por lo bueno. ¿Cómo así? Sí, por pedir el link, por estar en las charlas, por estar en las educativas. Hay unos síntomas que ya no quiero las clases, que ya me canso de la terapia, que ya me aburrí, que todo lo mismo, que no me quiero levantar al devocional, que no quiero hacer el solo por hoy, que estoy en el solo por hoy, que estoy en el círculo, en la educativa, porque me toca estar. Mire los síntomas. Y de ahí en adelante, de ahí me voy a detener. Usted puede presentar síntomas aún teniendo años sin consumir. Y esos síntomas, si yo los dejo pasar, si hay síntomas durante el proceso, pues también van a venir unos síntomas que, le digo la verdad, la enfermedad va a atacar. Y usted se da cuenta que tiene gripa, es por los síntomas que tiene. ¿Por qué? Porque le moquea la nariz, porque se le obstruye, se le congestiona la nariz, por un flujo nasal, por un dolor en el cuerpo. Usted dice, uy, tengo una virosis. El síntoma en el estómago
gripa. Usted sabe que es en el estómago, entonces usted dice, tengo tremendo daño de estómago. Por los síntomas. Y usted mire los síntomas. Enojo, tristeza, rabia. Hay cosas que son manejables y que de las emociones es imposible que usted la sienta. Es imposible que usted ría, llore, se enoje, se disguste. Es más, hasta bíblico. Dice, airaos, pero no pequéis. Dice, el sol no se ponga sobre nuestro enojo. ¿A quién no le da rabia? Yo me machucaría un dedo y le digo la verdad que, pero eso no me va a llevar a mí, esa sintomatología no me va a llevar al consumo. Entonces revisemos, familia, y ahí vamos a ahondar. Yo creo que muy importante, me resta que agradecerle a las personas que se conectaron, que participaron hoy, y quería pedirles un favor muy especial. Dentro de la sintomatología positiva, dentro de la sintomatología, así como hay una negativa y una positiva, la sintomatología del cambio, de la restauración, nosotros debemos seguir inculcando y llevando el mensaje de la recuperación. Dice, si no estoy mal, el 12º paso de NA. Llevemos un mensaje de salud, de sanidad, de libertad, de salirnos del problema, pero también llevemos un mensaje de prevención. Y ahí les quiero pedir un favor a todas las personas que se conectan en este espacio, nos envíen una fotico con el grupo, si son fundaciones, con el grupo, con el director, escuchando la Escuela de Sabios. Si no alcanzaron a hacerlo hoy, lo vamos a hacer esta semana. Envíenos fotos. Vamos a hacer un video, no solamente promoviendo, sino sensibilizando en la prevención. Y lo vamos a poner en la Asociación de Fundaciones. Ya le pedí autorización, ahorita me lo autorizaron allá en la Asociación de Fundaciones. Nosotros pertenecemos a Sofute y vamos a hacernos un videito bien bonito de 1 minuto, minuto y medio. Esa mamá escuchando la Escuela de Sabios, ese papá escuchando la Escuela de Sabios en la fundación, ese residente que ya salió del proceso, pero sigue aprendiendo, sigue fortaleciéndose, sigue así ya se sepa todo, la cartilla está presente porque se identifica con la recuperación y con el cambio. Entonces también para concluir, agradecerles por el tema, me pone alerta, me pone vigilante, me pone a cuidar mi proceso, a que no puedo bajar la guardia porque puede venir un síntoma que yo no me doy cuenta, inconscientemente se puede estar moviendo una patología escondida que me quiere llevar a darle gusto a lo que ya no le puedo dar gusto. Y eso, hasta que estemos vivos, hasta que estemos en esta carne, vamos a guerrear con esa sombra. No es un monstruo, es una sombra que tenemos por ahí, todos tenemos una sombra. Y ahí la tenemos, hace parte de nosotros, pero ya hace parte de nuestro pasado para bendición, porque sabemos que ya estamos del otro lado, sabemos que esto es para seguir avanzando, pero no podemos subestimar al enemigo. Y hay unos síntomas que pueden presentarse. Yo por eso no me confío ni en mi sombra de nadie. Confianza en Dios y hacer las cosas como las debemos hacer, según las pautas, según lo que enseña las políticas de la recuperación y los principios de la sobriedad. Entonces, también vamos a hacer un video promocionando el espacio, pero también sensibilizando de los grupos de apoyo, de seguir aprendiendo, de no confiarnos con estar un tiempo en la fundación y no seguir yendo recibiendo educativas. También muchos jóvenes y niños que podemos evitarles que lleguen a vivir lo que quizá muchos de ustedes ya pasaron por allí. Entonces les vamos en el grupo de WhatsApp, a las fundaciones, a los directores y a las madres que estén allí, nos pueden enviar la foto allí o la hacen llegar a través de la fundación a la que pertenecen, nos la hacen llegar y por ahí tenemos un community manager que es una persona que hace un videito y lo publicamos y ustedes lo comparten, porque mire, esto es gratuito. Si usted va a un lugar, unas capacitaciones de 3-4 meses,
no merman de 1.000.000, 1.200.000. Yo pregunté unas charlas y temas de farmacodependencia, 3, 4 meses, 1.000.000 y algo. Y aquí es gratuito, con la voluntad de las fundaciones, de los directores, de los muchachos que participan, que nos transmiten sus aportes. 3, 4 meses, 1.200.000 para que usted esté en charlas. Y aquí la damos gratuitos por como 2 años y muchas veces no lo valoramos. Entonces vamos a abrir el espacio para las personas que tienen los síntomas positivos, los síntomas de aprender, los síntomas de decir yo necesito eso, los síntomas de mirar cómo están sus capacidades y sus habilidades. A esas personas vamos a abrirle un espacio y se dio la oportunidad de abrir ese videíto. Manden sus fotos, la mamá que está ahí en el celular, en el computador, si otra persona le puede tomar la foto y después le compartimos el video, cómo quedó y también esas fundaciones que apoyan. Sé que hay personas que tienen el síntoma bueno y se identifican es con el cambio, porque hay otras personas que tienen el síntoma negativo, se identifican con la mala, con el volver, con el retroceder, con la queja, con la apatía, con la displicencia, con el inconformismo. Esos son otros síntomas y hay un bareto, hay una jeringa, hay una pipa prendida y no se ha dado cuenta, porque hay síntomas del cuerpo, pero hay síntomas del alma y hay síntomas de abstinencia también en el espíritu. Entonces vamos a revisarlos, pero eso ya sería para continuar la próxima semana. Agradecerles por la oportunidad y quedamos pendientes con las fotos. Si no alcanzó hoy, esta semana, entonces el lunes nos las envía en el espacio del lunes y ahí vamos continuando con esta iniciativa. Muchas gracias por su buena voluntad, por su disposición. Saludar a todas las fundaciones, a los padres, madres, saludar a esos guerreros, a esos valientes que están ahí en proceso dando lo mejor de sí para alejarse cada vez más de ese mundo oscuro de la droga. Dios los bendiga a todos ustedes, Felipe, y ese es mi aporte y no sé si ya con eso cerramos. Un abrazo muy especial para todos. Dios los bendiga. Gracias y bendiciones. Saludos a todos. Gracias, apóstol. Bueno, entonces, ya para Muchas gracias. la próxima escuela, continuar con el tema que siga o si no, seguir desarrollando este tema. Entonces, muchas gracias a todos y bendiciones para todos. Dios los bendiga. Bendiciones, Dios los guarde. Un abrazo luminoso para todos.